Descubre el secreto oculto para abrir tu tercer ojo y revelar lo sagrado en ti. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto, pero aquí estoy, en medio de la penumbra, con la respiración entrecortada y un nudo en el estómago. La vida me había arrastrado por un mar de dudas y cansancio, hasta que un día noté una luz tenue en el rincón de mi habitación. Era casi mágica. Al acercarme, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, una energía pulsante que me instaba a descubrir más. Mis días estaban llenos de rutinas monótonas, como un ciclo sin fin. Cada mañana despertaba con la misma sensación de vacío, pero algo en mi interior cambiaba. Una voz suave me susurraba desde lo profundo de mi ser, impulsándome a buscar lo desconocido. Un rayo de sol atravesaba las nubes, y lo vi, una mariposa adornada con colores vibrantes que revoloteaba en mi camino. Su danza ligera parecía un mensaje oculto, una llamada a la aventura. Cerré los ojos y recordé la meditación que había encontrado en un viejo libro de la biblioteca. Todo está en tu interior, decía, pero ¿cómo podía llegar allí? Había días en que me sentía perdido, como si navegara en un océano sin rumbo. Los sueños se tornaban extraños, visiones de luces brillantes y sombras que parecían cobrar vida, dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Era mi mente simplemente un laberinto, o había algo más? Sentí el viento en mi rostro, un murmullo de secretos esperando ser desvelados. Las noches se llenaron de símbolos crípticos. Un círculo dorado aparecía frente a mí en momentos de silencio, como un recordatorio de la conexión que buscaba. Pero las respuestas se reflejaban en espejos distorsionados. Mi corazón latía con fuerza. La incertidumbre me envolvía. ¿Qué era esa energía que me atraía? ¿Acaso era el eco de antiguos secretos esperando ser descubiertos? Mientras la inquietud crecía, miraba hacia el cielo estrellado, susurros de un cosmos vasto que parecía reírse de mi ignorancia. Un día, en la quietud de la madrugada, sentí que algo me llamaba. ¿Podría ser el momento que había estado esperando? Me senté en el suelo frío de mi habitación, con la mente nublada y el espíritu agitado. La luz me rodeaba, vibrante y dulce, y dejé que me inundara. Cerré los ojos nuevamente y me dejé llevar por el eco de una voz distante: despierta. Era un profundo canto que resonaba en cada fibra de mi ser. La energía aumentaba mientras las paredes parecían fluir y aguardar respuestas. Cuando la meditación terminó, la habitación estaba en silencio. Sentí algo extraño, un cambio en el aire, como si las vibraciones siguieran danzando aquí mismo, pero sin forma. Abrí los ojos, y lo vi, un destello de luz en la esquina de mi visión. Pero no estaba seguro de qué era. ¿Era real o simplemente un producto de mi mente inquieta? Mi respiración se detuvo un instante, y supe que había cruzado un umbral. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito avisarte sobre algo importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo a continuación y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La noche siguiente, me encontré despierto, los ecos de la meditación aún vibrando en mi interior. La incertidumbre se había convertido en un compañero persistente, y mi mente sentía la necesidad de comprender lo que había vislumbrado. Fue entonces cuando la mariposa apareció nuevamente en mi mente, un símbolo de transformación que parecía recordar mi deseo de cambio, de renacer de las cenizas del pasado. Decidido a seguir este nuevo hilo de luz, me senté frente a la ventana abierta, la brisa nocturna acariciando mi piel. La luna llena colgaba en el cielo, brillando con un fulgor casi sobrenatural. Sus rayos se filtraban a través de las hojas de un árbol cercano, creando un patrón de sombras danzantes en el suelo. Observé cómo el juego de luz y sombra parecía narrar una historia, un ciclo de vida y muerte que repetía el mismo mantra: la conexión, el retorno. ¿Qué hay detrás de la luz que vislumbré?, me pregunté en voz baja, como si la noche pudiese ofrecerme una respuesta. Mi corazón latía con nerviosismo, pero un impulso interior me llevó a escribir mis pensamientos en una hoja de papel.
Cada palabra fluyó como un río desbordado, dictada por una parte de mí que había estado callada demasiado tiempo. La escritura se transformó no solo en una confesión, sino en una revelación. Con cada frase que anotaba, sentía que el aire a mi alrededor vibraba con una energía particular. En un momento, noté que una pluma se había deslizado por el borde de la mesa, como si ella misma buscara un lugar en mi historia. Suave y ligera, la pluma evocaba el deseo de la mariposa, recordándome la belleza y la fragilidad de la vida. Sentí que me podía comunicar con algo más allá de mi propio entendimiento, como si el universo estuviera tratando de conectarse conmigo a través de cada símbolo que traspasaba la tierra. Más tarde, cuando el amanecer comenzó a asomarse tímidamente, una nueva imagen llegó a mí, una puerta antigua con un marco de oro desgastado, rodeada de enredaderas. Podía visualizarla con claridad, sentía que más allá de esa puerta se hallaba el conocimiento que tanto anhelaba. Pero, ¿cómo abrirla? La imagen se desvaneció y un nuevo temor surgió en mi interior. Podía soportar lo que el otro lado ofrecía. El día transcurrió mientras reflexionaba sobre la puerta y las visiones recurrentes. En la esquina de mi mente, un pensamiento persistente tomaba forma: el cambio no se realiza a través de la resistencia, sino mediante la aceptación. Escuché la melodía del mantra que una vez pronuncié en la meditación: despierta, despierta. Era un recordatorio de que cada pequeño paso era parte de una evolución mayor. Al anochecer, mientras aguardaba una respuesta a la enigmática puerta, escuché un sonido distante, un tintineo suave que resonó en la oscuridad. Mi corazón se aceleró, y cuando seguí la dirección del ruido, encontré un pequeño péndulo dorado colgado de un hilo brillante, oscilando suavemente. Su movimiento era hipnótico, y mientras lo observaba, supe que tenía que sostenerlo. ¿Acaso esa sería la llave que me ayudaría a abrir la puerta al conocimiento que tanto deseaba? Con el péndulo en la mano, la inquietud se intensificó. Una pregunta emergió de mi ser, tan fuerte que temí no escapar de su gravedad: ¿estoy preparado para enfrentar lo que el universo tiene reservado para mí? Una revelación estaba al acecho, un secreto esperando ser desvelado entre las sombras de mis dudas. ¿Y mi viaje espiritual estaba a punto de dar un giro inesperado? La noche siguiente, el péndulo aún oscilaba en mi mente, un recordatorio constante de que debía explorar más allá de lo visible. La luna parecía moverse en sintonía con mis pensamientos, y su luz era un faro que guiaba mi camino. Me senté nuevamente frente a la ventana, esta vez con la determinación de abrir mi corazón a las posibilidades infinitas. La brisa nocturna trajo consigo susurros de antiguas sabidurías, como si el universo reclamara mi atención. Cerré los ojos y dejé que el ritmo de mi respiración se sincronizara con el de ese movimiento pendular. Recordé que, en la meditación, había aprendido que cada respiración es un ancla que me conecta con el aquí y el ahora. Sigue buscando el equilibrio, me decía una voz interior suave, mientras los latidos de mi corazón marcaban el compás de una melodía ancestral. Abrí los ojos lentamente y sentí que había un nuevo símbolo en el aire, una espiral que giraba, un símbolo que abarcaba el ciclo eterno de la vida y la muerte, la evolución continua. Sin pensar en lo que hacía, busqué papel y pluma, sintiendo que algo dentro de mí se transformaba una vez más. La espiral que podía visualizar se convirtió en palabras. Cada giro te lleva más cerca de tu esencia, escribí y no pude evitar sonreír al recordar la mariposa. ¿Era ella también un eco de esta verdad? En mi interior, una chispa de sabiduría se prendía. El viaje hacia el autoconocimiento no siempre es lineal, puede retorcerse y extenderse en direcciones inesperadas. De repente, una ráfaga de viento entró por la ventana, arrastrando consigo un ligero murmullo que parecía llamarme. Aspiré profundamente, e inmediatamente fui transportado a un lugar que conocía, un recodo de mi memoria donde el tiempo se sentía distorsionado. Una sensación de paz se instaló en mí. Visualicé la puerta dorada, pero esta vez, no estaba sola. A su lado, un grupo de criaturas etéreas danzaba, una mezcla de luces brillantes y sombras suaves que parecían jugar en un círculo interminable. Eran guardianes de lo desconocido, seres de sabiduría, esperándome para dar un paso adelante. La visión se desvanecía, pero mi corazón palpitaba con fuerza. Era evidente que la puerta no se abriría sin mi consentimiento. ¿Acaso mi miedo a lo desconocido era mayor que mi deseo de descubrir? Una añoranza profunda surgió,
un deseo de valiente conexión. Debía confrontar lo que habitaba tras esa puerta dorada. Mientras esta reflexión giraba en mi mente, de pronto escuché el tintineo familiar que provenía del péndulo. Lo sostuve en mis manos y, con el pulso acelerado, lo balanceé de un lado a otro, como si buscara instrucciones secretas. Se movía con un ritmo propio, y entendí que el péndulo también representaba la dualidad, las decisiones que me llevarían a un viaje hacia la luz o hacia la sombra. Misteriosamente, el péndulo se detuvo y, al alinearse en una dirección, comprendí que me estaba guiando. Seguía su movimiento, ora afirmando un camino, ora explorando nuevas aristas. Finalmente, el péndulo parecía indicar la dirección de la puerta dorada, como si me instara a acercarme y abrirla, pero antes de que pudiera dar un paso, un eco resonó en mi interior. Una pregunta poderosa, casi como un mantra, surgió: ¿estás dispuesto a dejar atrás lo que conoces para abrazar lo que podría ser? La conexión con lo desconocido, el símbolo de la mariposa y el giro de la espiral se entrelazaron en mi mente. El momento se sentía tan intenso que temí que el mundo se desvaneciera si no actuaba, y así, con el péndulo en una mano y mi corazón palpitante, di un paso adelante, preparado para enfrentar lo sagrado que aún permanecía oculto tras la puerta dorada. ¿Qué revela el descubrimiento de mi verdadero ser? ¿Acaso al abrir esa puerta, estaré listo para un nuevo despertar? Al acercarme a la puerta dorada, el aire se volvió palpable, como si cada átomo a mi alrededor vibrara en anticipación. Mis dedos temblaron al tocar el frío del pomo, una sensación de electricidad recorrió mi piel. Cerré los ojos un instante, dejando que el murmullo de mis pensamientos se aquietara. Visualicé la espiral que había escrito, recordando su significado. Cada giro me había traído hasta aquí, y cada elección se sentía alineada con mi verdadero yo. Con un suspiro profundo, giré el pomo y empujé la puerta. Se abrió con un suave chirrido, revelando un interior bañado en un cálido resplandor dorado. El espacio era vasto, y al cruzar el umbral, caí en un silencio reverente. Imágenes danzaban en las paredes, escenas de vida, muerte, amor y pérdida. Eran recuerdos de quienes habían estado aquí antes, grabados en la esencia del lugar, como susurros de lecciones pasadas. A medida que avancé, el suelo cobró vida bajo mis pies, cada paso resonaba como un eco de sabiduría ancestral. Sentí que el péndulo temblaba en mi mano, y una curiosidad creciente me empujaba hacia adelante. En el centro de la habitación, un altar antiguo esperaba, cubierto de velas encendidas que brillaban con la intensidad de las estrellas. En su cima, había un objeto que aún no podía distinguir claramente. Me acerqué lentamente, el corazón latiendo en un compás acelerado. A medida que la luz se intensificaba, pude ver lo que descansaba allí, un cristal, pulido hasta alcanzar una translucidez perfecta. En mi interior, una voz resonaba, pidiéndome que lo tocara. Este cristal es un reflejo de tu ser, decía una presencia, como si el mismo espacio hablara. Contiene la sabiduría que has buscado y el poder de tu tercer ojo, pero para acceder a ello, debes estar listo para ver no solo lo que deseas, sino también lo que teme tu alma. Recordé la pregunta que había surgido antes: ¿qué estás dispuesto a dejar atrás? Era un reto, un compromiso profundo. La imagen de la mariposa emergió una vez más, como un recordatorio de transformación y renacimiento. ¿Podía desprenderme de los viejos patrones que ya no servían a mi propósito? Me vi reflejado en el cristal y, por un instante, comprendí que cada uno de mis miedos era también un camino hacia el crecimiento. Lentamente, extendí la mano hacia el cristal. En el momento en que mis dedos lo tocaron, una explosión de luz se extendió a través de mí. Visiones de mi vida pasaron como un torrente, momentos de alegría, tristeza y redención se entrelazaron, llevándome a comprender que todo era parte de un todo mayor. Los ciclos, la espiral, el péndulo, todos estaban conectados en un baile cósmico que anhelaba ser entendido. Ante esta revelación, la voz del altar se hizo más clara: el secreto está en la aceptación. Abre tu tercer ojo y permite que la verdad más profunda fluya a través de ti. Cada visión, cada revelación tiene un propósito. Te hemos preparado para este momento. Un profundo anhelo de conexión con lo sagrado llenó mi ser. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que estaba viviendo, sentí un tirón en mi interior. Era posible que, al abrir el tercer ojo,
estuviera también abriendo la puerta a realidades que aún no podía comprender? La luz del cristal comenzó a vibrar, anunciando que el viaje apenas comenzaba. Con cada segundo, la energía crecía, y una nueva pregunta emergió en mi mente: ¿estás preparado para aceptar lo que verás, incluso si desafía todo lo que creías saber? La incertidumbre se coló en mí, pero la llamada a explorar lo desconocido se hizo más fuerte que mis dudas. Mi viaje espiritual estaba lejos de acabar, estaba a punto de adentrarme en profundidades que jamás había imaginado. El cristal comenzó a emitir una luz sobrecogedora, difusa y resplandeciente, llenando la habitación con un brillo que parecía provenir de otras dimensiones. A medida que me sumergía en su fulgor, sentí que mi cuerpo se disolvía en energía, como si cada partícula de mi ser se uniera al todo. Un susurro suave retumbó a mi alrededor: la percepción es la puerta a la verdad. Permítete ser guiado. En ese instante, visiones comenzaron a fluir ante mis ojos, como corrientes de energía en un vasto océano de conciencia. Seres de luz danzaban a mi alrededor, figuras etéreas que parecían ser los guardianes de la sabiduría universal. Sus rostros no estaban marcados por el tiempo, eran un reflejo de todas las culturas, todas las edades, unidas en un mismo propósito: el aprendizaje y la evolución. Cerré los ojos momentáneamente, intentando absorber la magnitud de lo que estaba viendo. Imágenes de la naturaleza floreciendo, de seres humanos abrazándose en solidaridad, de gestos de bondad y amor desinteresado aparecieron frente a mí como secuencias de un filme sagrado. Comprendí que cada acto de luz creaba ondas en el tejido del universo, un eco que jamás se desvanecería. Tu viaje es también parte de esta danza, resonó la voz guerrera del altar, llevándome de regreso al momento presente. Las decisiones que tomas impactan en la totalidad. Mientras el flujo de visiones continuaba, una imagen se volvió más nítida. Un viejo árbol, sólidamente enraizado, extendía sus ramas hacia el cielo estrellado. En el tronco, las heridas de antiguas tormentas contaban historias de resistencia y resiliencia. ¿Qué heridas guardas también en tu ser?, me pregunté a mí mismo. ¿Qué es lo que necesitas sanar para florecer por completo? La voz me llevó hacia momentos oscuros de mi vida, experiencias que había preferido olvidar o ignorar. Sin embargo, en lugar de rehuirlas, se me ofreció una nueva perspectiva. Comprendí que la sombra también tenía su lugar en la espiral de mi existencia. Cada dolor había sido una lección, un peldaño ascendente en mi camino hacia la iluminación. Era tiempo de abrazar ese dolor, de permitir que se transformara en sabiduría. Abrí los ojos nuevamente, y la luz del cristal parecía palpitar con vida propia. Una sensación de profunda conexión recorría mi ser, un latido sincronizado con el universo entero. Eres luz y sombra, susurró la presencia, y tu viaje espiritual requiere de ambas para culminar en plenitud. En ese momento, comprendí que el proceso no se trataba solo de adquirir conocimiento, sino de integrar cada aspecto de mí mismo. Me encontré deseando abrir mi corazón, desplegar mis alas y dejar que todo lo que había aprendido fluyera. Pero justo cuando la certeza estaba a punto de colmarme, una nueva visión emergió. Vi un laberinto, con sendas entrelazadas y caminos que parecían confundir. Una pregunta cruzó mi mente: ¿cómo navegar entre las múltiples direcciones de mi vida sin perderme en el proceso? La imagen del laberinto se intensificó, y un escalofrío recorrió mi columna. La voz resonó una vez más urgente: cada elección es un portal, elige con sabiduría. Y si el verdadero viaje es aprender a confiar en tu intuición, sentí la presión de la pregunta ahondando en mi mente, un eco de la manera en que había recorrido mi existencia. Con cada latido, sabía que se avecinaba un desafío, y que las respuestas estaban escondidas en los recovecos de mi ser. ¿Sería capaz de romper los muros que me limitaban y encontrar mi camino a través de ese laberinto de experiencias, abrazando cada chispa de luz y sombra que habitaba en mí? En la calma que emanaba del cristal, las visiones comenzaron a delinearse con mayor claridad. El laberinto se revelaba como un vasto paisaje de posibilidades, y cada giro de su senda contenía un eco de mis elecciones pasadas. Sin embargo, entre cada pasillo, había un brillo, pequeñas chispas de luz que parecían guiarme, como faros en la oscuridad. Decidí seguir una de las sendas, sintiendo como mis pies tocaban la tierra simbólica que me sostenía. Cada paso era un recordatorio de que tenía el poder de elegir la dirección de mi viaje.
Entonces, al avanzar, los susurros de los seres de luz comenzaron a entrelazarse con la brisa, y cada palabra era una guía para mi corazón. Tu ser interno es más sabio de lo que imaginas, resonaron sus voces. La conexión con tu intuición es la clave para desvelar los misterios que te rodean. Una imagen emergió repentinamente, un ojo abierto que brillaba con destellos dorados. Era el símbolo de un tercer ojo, el portal hacia mi percepción más elevada. Sentí su energía fluir en mí, y un profundo anhelo de descubrir lo que esa visión significaba inundó mi ser. ¿Acaso se trata de una visión más allá de lo físico, de un entendimiento que trasciende la realidad que conocía? Me pregunté. La voz del cristal continuó iluminando mi mente. El tercer ojo es la lente a través de la cual puedes observar el tejido del universo. A través de él, podrás discernir la verdad en medio de la ilusión. Con esta revelación, comprendí que aún en el laberinto, la claridad de la visión era fundamental. Era hora de profundizar en el autoconocimiento. De repente, el paisaje del laberinto se tornó en sombras danzantes, representando los miedos y las limitaciones que me había impuesto. Sentí la tensión atravesar mi ser, como si cada sombra reclamara ser vista, escuchada. Debo enfrentar estas sombras, razoné. Solo así encontraré la luz que las abarque. Aferrándome a esa determinación, decidí acercarme a aquellas figuras tenebrosas que tan ansiosamente intentaban desviarme de mi camino. Fue entonces que las sombras comenzaron a transformarse. En lugar de ser monolitos imponentes, se convirtieron en recuerdos de mis inseguridades, traumas y dudas. Eres más que estas experiencias, insistía la voz, cada paso hacia la aceptación es un paso hacia la autenticidad. Comprendí que estos rostros eran reflejos de mí mismo, caricaturas distorsionadas por el miedo. En su esencia, esperaban ser liberadas, transformadas y redimidas. Al abrir mi corazón a estos recuerdos, una luz resplandeciente surgió, rompiendo con la oscuridad. Vi cómo cada sombra se desvanecía, dejando un rastro de luz que iluminaba el camino a seguir. El laberinto ya no se sentía aterrador, se convertía en un mapa lleno de lecciones y oportunidades. Cada lección mostraba una bifurcación, un llamado a decidir, seguir mi intuición o dejarme llevar por el miedo. En un instante de claridad, entendí que todo lo que había pasado hasta allí, cada dolor y cada elección, me había conducido a este punto. Me sentí listo para abrir mi tercer ojo, dispuesto a desvelar las dimensiones ocultas de mi existencia y a asumir el reto de enfrentar las corrientes de energía que me rodeaban. Pero sería capaz de confiar plenamente en lo que viera a través de esta nueva perspectiva, con la luz del cristal resonando en mi pecho. Me pregunté, ¿qué verdades ocultas están esperando ser descubiertas en mi viaje? ¿Y qué sacrificios estaré dispuesto a hacer para alcanzarlas? La travesía continuó, guiada por destellos de luz que se entrelazaban con la brisa como un danzón celestial. El camino, una sinfonía de colores y sombras, se extendía ante mí, y cada paso ahora parecía estar impregnado de significado. La esencia del laberinto me envolvía, y aquellas decisiones que alguna vez parecieron abrumadoras comenzaron a tomar forma, eran peldaños hacia mi ser más profundo, hacia la experiencia del aquí y el ahora. Al avanzar, las luces que brillaban a mi alrededor cobraron vida. Se transformaron en figuras etéreas, seres de energía que parecían estar en sintonía con mi viaje. Elevaron sus manos, y en un instante sentí una vibración cálida recorrer mi cuerpo. Escucha, susurraban, hay mensajes escondidos en los susurros del viento, en los suspiros de la tierra. Fascinado, me detuve y me concentré en lo que me rodeaba. Al agudizar mis sentidos, lo que antes parecía un murmullo distante se convirtió en un suave canto. Este canto parecía provenir de los propios átomos del universo, un llamador a explorar más allá de lo visible. Sentí como mi conexión con el entorno se profundizaba, como si mi piel pudiera percibir la autenticidad de cada hoja, cada piedra, cada brisa. Mientras reconocía esta conexión, un nuevo símbolo emergió en mi mente, una espiral, un motivo recurrente en muchas tradiciones espirituales. La espiral representa la evolución y el crecimiento continuo, resonaron las voces a mi alrededor. Cada ciclo es un paso hacia un entendimiento más profundo de ti mismo y de tu lugar en el cosmos. La revelación profundizó y expandió mi percepción de lo que significaba avanzar. Era un baile entre ciclos de luz y oscuridad, constantemente aprendiendo y desaprendiendo. En ese momento, el cielo sobre mí se iluminó con destellos vibrantes,
como si la propia esencia del universo estuviera enviándome mensajes codificados. Imágenes fugaces aparecieron, olas rompiendo en la orilla, árboles moviéndose con gracia en el viento, y rostros ancianos llenos de sabiduría. En cada visión latía una invitación a liberar las antiguas ataduras que me habían sujetado. Comprendí que esas visiones eran más que simples ecos de lo que había sido, eran proyecciones de lo que podía llegar a ser. La chispa dentro de mí se encendió con nuevas preguntas: ¿qué pasaría si liberara mis creencias limitantes? ¿Qué podría descubrir si abrazara mi verdadero ser, sin miedo al juicio o la crítica? Una euforia recorrió mi ser, y en cada respiración sentí el impulso de soltar lo que ya no me servía. Pronto, los susurros adquirieron un tono más profundo: la duda es la sombra que busca eclipsar tu luz. Confía en ti mismo. El viaje no es solo hacia la verdad externa, sino una inmersión hacia tu verdad interior. Con esa declaración, el laberinto a mi alrededor se transformó otra vez, invocando una atmósfera casi sagrada. Despertó en mí un deseo ardiente de descubrir el propósito detrás de mi viaje. A medida que me adentraba más en el laberinto, cada curva ofrecía nuevas oportunidades para reflexionar sobre la esencia de mi ser y mi conexión con el todo. Aquello que antes era confusión se convertía en un tejido interconectado de experiencia y sabiduría acumulada. Al llegar a una intersección iluminada por un haz de luz dorada, sentí que cada camino representaba una elección fundamental: ¿debería seguir explorando los misterios del laberinto, o debería regresar a aquellos momentos críticos que habían moldeado mi vida? La decisión pesaba en mi corazón, llenando el aire con una tensión sagrada. Con el eco de las voces resonando en mi ser, me planteé: ¿estoy listo para confrontar las raíces de mis temores y abrazar la verdad que podría transformarme irrevocablemente? El brillo dorado que iluminaba la intersección parecía pulsar con su propio latido, como si el mismo laberinto me instara a tomar una decisión. En ese cruce de caminos, todo adquiría una nueva dimensión. La exploración de mis límites internos o el regreso a los momentos que había dejado atrás se palpaba en mi ser como un eco distante, resonando en cada fibra de mi existencia. Finalmente, impulsado por una curiosidad irrefrenable, decidí seguir el camino que se perdía en la penumbra, guiado por la luz tenue que prometía respuestas a las preguntas que se agolpaban en mi mente. Cada paso que daba en tumbos hacia la oscuridad se sentía a la vez como un regreso y una transformación. Las sombras danzaban alrededor de mí, convirtiéndose en un lienzo en blanco donde pudiera plasmar las inquietudes que llevaban tiempo atormentándome. A medida que me adentraba, el aire se impregnó de fragancias intensas: tierra húmeda, flores silvestres y un toque de sal que parecía evocar la memoria de mares distantes. Entre estas sensaciones, intuía presencias alrededor, invisibles pero palpables, que aguardaban relatar los secretos que aún no había tocado. Las figuras etéreas de antes aparecieron nuevamente, pero esta vez su mirada era más profunda. Las sombras guardan lo que aún no has liberado, me dijeron con dulzura. En su oscuridad, encontrarás la luz oculta. Comenzó a fluir en mí una comprensión: la adversidad, los temores y las heridas, aunque absorbentes, eran puertas hacia la sanación. Era el momento de despojarme de las capas que me cubrían para ver lo que latía detrás. En ese instante, la realidad se fracturó en visiones. Una imagen surgió con claridad: mi infancia, llena de risas, pero también de momentos de soledad y abandono. Sentí el peso de aquellos días caídos en el olvido. ¿Qué hay detrás de estas memorias?, pensé. Las risas eran ecos de lo que había sido, pero las sombras cargaban las lecciones que aún no había aprendido. Permítete sentir, resonó la voz de los seres de luz. Explora el dolor y la fragilidad, porque allí reside la semilla del verdadero poder. Lo que había temido confrontar, la vulnerabilidad de mi historia, se convirtió en una invitación a descubrir la belleza dentro de la rotura. A medida que el laberinto continuaba metamorfoseándose, una espiral se dibujó en la bruma a mi alrededor, simbolizando la transformación continua. Comprendí que cada ciclo contenía un propósito. Estaba destinado a regresar al inicio, mas no en busca de la misma experiencia, sino para integrar la sabiduría obtenida. Mi corazón se contrajo al pensar en los momentos difíciles, pero detrás de ellos había un camino de crecimiento, una danza entre el dolor y la liberación. En esa espiral, se dibujaba un nuevo horizonte, la posibilidad de renacer. Y si al enfrentar estos recuerdos, puedo abrir un portal hacia mi autenticidad más profunda,
Me pregunté, sintiendo que cada respuesta ataba un hilo de conexión con quienes me rodeaban. Entonces, un nuevo susurro se deslizó por el aire. El viaje hacia el interior es solo el comienzo. Abre tu tercer ojo, y verás lo sagrado que existe en cada experiencia. Me detuve, dejando que las palabras fluyeran por mi ser, sintiendo cómo cada emoción se transformaba en una oportunidad de revelación. Con ese misterio aún por desvelar, una ola de energía brotó desde mi interior. La inmensidad de la experiencia se apoderó de mí, arrastrándome hacia lugares más profundos dentro de mí. La pregunta flotaba en el aire como un mantra pulsante: ¿estaré listo para desentrañar lo oculto y abrazar el auténtico poder de mi existencia? El laberinto se transformó, y las brumas se fueron desvaneciendo en paisajes fluidos que se entrelazaban con mi ser. Luz y sombra comenzaron a entrelazarse, creando un tapiz multicolor que me envolvía. En este espacio etéreo, las vibraciones se amplificaron y cada latido de mi corazón parecía resonar con el pulso del universo. De repente, un nuevo camino se presentó ante mí, con arcos de luz que parecían fluir como fuentes de energía fluida. Sentí una atracción magnética hacia ese camino, un llamado que provenía de una parte de mí que desconocía en profundidad. Sin vacilar, comencé a caminar hacia adelante, mis pasos firmes a pesar de la incertidumbre. A medida que avanzaba, las imágenes tomaban forma alrededor. Momentos de conexión, amistades forjadas en el calor de la risa, gestos de amor que habían dejado huellas imborrables. Pero entre esas memorias brillantes, emergieron sombras aún más profundas, palabras hirientes, rechazos y decisiones que pesaban como lastres en mi esencia. Las figuras luminosas que me rodeaban parecían mirarme con una mezcla de compasión y urgencia. La voz de uno de ellos resonó en mi interior: todo lo que has vivido es parte de un ciclo. Debes liberar el peso que llevas para abrir el tercer ojo. Solo entonces podrás ver con claridad. Reflexioné sobre sus palabras mientras las imágenes giraban y danzaban, recordándome que cada emoción, ya sea de alegría o tristeza, servía como un mazo que desgastaba las paredes de mi corazón cerrado. En ese instante, percibí un destello, un desprendimiento de energía que parecía retumbar en mi pecho. Si las sombras son mis maestros, ¿cómo puedo aprender lo que aún no he comprendido?, me pregunté, sintiendo que el proceso de sanación requería un acto consciente. El reconocimiento de lo que tanto temía y la aceptación de que la vulnerabilidad también era fuerza. Así, una descarga de ardor comenzó a circular por mi ser, como si cada rincón de mi alma comenzara a vibrar con nueva luz. Al igual que una mariposa que rompe su capullo, sentía que las alas de la liberación empezaban a abrirse lentamente. Pero también había incomodidad. Desafiar la oscuridad requería resistencia y mucho amor propio. ¿Realmente estoy preparado para enfrentar esto?, dudé, cuestionando mi propia valentía. El camino continuó abriéndose frente a mí, revelando un vasto paisaje de espejos brillantes que reflejaban mis temores y sueños, iluminando mi esencia más pura. En uno de esos espejos, vi el reflejo de la esperanza. El deseo de ser auténtico es el primer paso hacia la verdad, recordé la voz que me guiaba. Y así, decidí enfocarme en esa chispa. De repente, la luz en el horizonte se tornó más intensa, como si me invitara a avanzar aún más. Dibuja una intención, sugirió otra voz serena. Permite que la fe active tu tercer ojo. Así, cerré los ojos un momento, sintiendo el tambor de mi corazón sincronizarse con el de la creación. Atraído por una energía vibrante, visualicé un vórtice abriendo en mi frente, un portal de clarividencia. La acción de soñar se convirtió en un acto de realidad. Cuando finalmente abrí los ojos, el laberinto entero estalló en un espectáculo de luces. Mientras me sumergía en eso, la pregunta surgió con estruendo en mi mente: ¿qué se revelará una vez que el tercer ojo se haya abierto y las sombras se alejen? En este instante, todo era posible y, al mismo tiempo, todo era un profundo misterio que aún estaba por descubrir. La luz llenó la habitación, arropándome en un abrazo cálido y transformador. En ese instante, la revelación me inundó como un torrente sagrado. Las visiones entraron en mi mente como estrellas que caen del cielo, cada una conteniendo un mensaje profundo. Había estado inmerso en un viaje que parecía interminable y, sin embargo, en un instante, todo cobró sentido. Al abrir mi tercer ojo, la dualidad de la luz y la sombra se unió en un solo ser.
comprendí que cada experiencia, cada paso que había dado, no había sido solo un acto de exploración, sino una danza esencial con el universo. La profunda conexión entre todos nosotros se hizo palpable, era como si las raíces de cada vida se entrelazaran en un inmenso árbol cósmico. No estaba solo, cada rayo de luz también era parte de mí, cada sombra un eco de mi propia humanidad. En ese fenómeno de percepción, vi con claridad que el viaje del ser humano es una búsqueda de unión, no solo con lo sagrado en el exterior, sino con lo sagrado que yace dentro de nosotros. La mariposa que había simbolizado mi transformación se convirtió en un símbolo de la eternidad, recordándome que la vida está en constante cambio, y que cada cambio nos invita a ver el mundo con nuevos ojos. Sentí que el tiempo se detenía cuando comprendí que mi viaje había sido divino, y no porque hubiesen sido posibles solo momentos de luz, sino porque los momentos de sombra habían sido igualmente sagrados. Se me reveló que la verdadera esencia de la espiritualidad radica en aceptar cada parte de mí, abrazar mi vulnerabilidad y mostrar amor incluso a mis heridas. Cada caída había sido una lección valiosa, aprender a levantarse, a ser compasivo y, sobre todo, a ser honesto conmigo mismo. En ese instante de revelación, una paz profunda se apoderó de mí. La lucha interna que había sostenido durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, dejando lugar a la serenidad. Era libre, ya no más atrapado en ciclos de duda y miedo. Aceptar la totalidad de mi ser me había permitido encontrar la paz. Todo era parte de un juego sagrado, el dolor y la alegría, la tristeza y la esperanza, la sombra y la luz. Era un todo que danzaba en armonía. El secreto siempre estuvo en ti, susurró el eco del Altísimo, reverberando en mi ser. Las visiones continuaron fluyendo, mostrándome cómo cuidar no solo de mí, sino de los demás. Mi viaje se unió al de otros, pero aquel enfoque en la luz se extendía aún más, conectando mi esencia con la mayor verdad del universo. Estamos hechos de amor, de luz, y somos parte de una creación infinita. Con un último aliento de gratitud, cerré los ojos de nuevo. Sentí que el universo conspiraba a mi favor, y mi petición muda se hizo clara: quiero recordar siempre lo que he aprendido. Aquel deseo resuena con cada pulsación de mi ser. Y así, como una mariposa que despliega sus alas por primera vez, comprendí que el verdadero destino siempre fue el amor hacia mí mismo, el amor hacia los demás y la aceptación del flujo rítmico de la vida. Y cuando finalmente abrí los ojos, el mundo parecía más brillante, más lleno de posibilidades. Comprendí que cada paso a seguir sería un paso hacia la unión con lo sagrado, un viaje de amor. Así, mi historia no llegaba a su fin, sino que fluía como un río eterno. Lo sagrado no reside en lo que buscamos afuera, sino en la aceptación y el amor que encontramos dentro de nosotros mismos.